Este inflable amarillo a la entrada de la Casa Lleras es la introducción a una de las exposiciones más importantes que hay en este momento en Bogotá y tenía que ser justamente de Nadine Ospina, porque además este museo es administrado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de la cual es egresado Nadine. Nadine, muchas gracias por estar en 4 de julio. ¿Cuánto tiempo duró trabajando para esta exposición? Bueno, pues esta exposición reúne obras de 40 años. La más antigua es de 1979, cuando todavía era estudiante de la Tadeo, y hay piezas de este año. No es una retrospectiva, pero sí es un grupo de 130 obras dispuestas en todos los espacios domésticos de la casa. ¿Por qué escogió ese título? Todo lo sólido se desvanece en el espacio. Es una frase del Manifiesto Comunista de Carlos Marx. Cómo el arte transforma los espacios. Una de las primeras obras que le recibe a uno como visitante es esta. Sí, la serie que se llama El Gran Sueño Americano, en la que mezclo las técnicas y la apariencia de arte precolombino con arte pop, con los elementos de la cultura del entretenimiento y con una dimensión importante. Y él es como la bienvenida de la casa, haciéndonos introducción de este recorrido grande que hay en este espacio. Está rodeado además por unos guerreros. Estas piezas están basadas en algo y es toda esa referencia gráfica de la época de los descubrimientos, ese tema de la otredad, del otro, quién es ese que viene, que llega. En esta sala, por ejemplo, vemos mucha obra más reciente, pero además con técnicas más recientes. ¿Qué técnicas se está utilizando en estas obras, por ejemplo? Esta pieza, que se llama Migración, está producida con impresión 3D y a partir de archivos de inteligencia artificial. Pertenece a una serie que se llama La Persistencia del Deseo, que produje alrededor de la época de la pandemia, cuando todos vimos que ocurrió en China. Unos elefantes comenzaron una migración desde el sur de la China, recorriendo todo el país hasta el norte, y se regresaron, produciendo una serie de destrozos y daños en cultivos. Pero el gobierno chino dijo: no, a los elefantes no se les toca, hay que dejarlos, y ellos hicieron esa migración. Y aquí, por ejemplo, hay piezas que sí son materiales tradicionales o técnicas tradicionales, como el bronce. Sí, tenemos piezas en cerámica como estas dinosaurios, que son como unos juguetes, por eso esta referencia como algo infantil, pintado en un tablero, un dinosaurio, un esquema de un juguete. Tenemos bronces, pinturas. Esa referencia, para los que tenemos cierta edad, es inevitable de la infancia, porque serán los juguetes con los que uno se divertía. Claro, el indígena norteamericano de plástico con el que todos los niños del mundo jugamos y juegan todavía, es como una referencia universal al indígena. Y además está combinado con video, que es una recopilación que hizo Nadine, películas viejas sobre ese estigma de los indígenas malos. Sí, aquí hay muchas cosas que tratan sobre la arquitectura. Esta es una compilación de arquitecturas reconocibles del mundo entero: el Museo Guggenheim, las catedrales del mundo, de edificios del Taj Mahal, Angkor Wat, una arquitectura doméstica que nos muestra como ese sentido de dominación casi guliveriana. Y estas pues sí son obras... Sí, esta es una pieza basada en unas maravillosas esferas que se encuentran en Costa Rica, en la región Palmar Sur, que alguna tiene hasta 3 metros de diámetro, una inmensa esfera, que parece eran alineaciones estelares, y se encontraron centenares, miles de esferas, y yo tomo esas que llamo esferas del Dickies y obviamente les coloco unas orejitas reconocibles de manera muy irónica. Aquí cambian los tamaños, cambian los colores y cambian también las técnicas, supongo. Claro, esto todo es impreso en 3D y es la serie de La Persistencia del Deseo, que trata sobre cómo esa confrontación entre la naturaleza y la arquitectura, que parte, como lo comentaba, con los elefantes, de la experiencia de las ciudades desoladas, que en el caso, por ejemplo, de esta pieza que se llama Corrección de Estilo, yo tomo la Torre de Pisa y la corrijo, y están las jirafas como unos guardianes. Y aquí también los colores forman parte fundamental, pero sobre todo las texturas. Y los colores vienen también muy del tema del juego, que a mí me interesa mucho, el juguete. Me contaba Nadine que el material que utiliza para la impresión 3D tiene origen orgánico. Sí, es soya, es el PLA, que es un plástico a partir de la soya,
producido a través de la impresión 3D. Y esta que se encuentra en esta habitación se llama Del Otro Mundo, y eso es una obra que tiene que ver con la idea de la presencia de los extraterrestres, tanto en el cine, en la televisión, en las historias que narran cosas fantásticas de encuentros con estos personajes. Me parecen fantásticas. Pero además utilizas personajes muy reconocibles. Sí, claro, el universo pop siempre está presente en toda mi obra por el color, por la presencia de los personajes de series de animación, de caricaturas. La televisión, esta pieza está acompañada, por ejemplo, por una compilación de cortos, de películas, de videos, de series del espacio desde los años 40, 50, 60. Toda esta serie se llama Colombia Land e inaugura esta sala, esta pintura que se llama Las Flores del Mal, y son como unas amapolas de Lego. Bueno, y aquí sí yo creo que es fácilmente reconocible, es muy Colombia, pero en versión Lego. Exactamente. Cuando mi hija tenía 5 años en París, entré a un almacén de Lego y encontré esta pieza que aquí la estamos exhibiendo original, y a mí me pareció maravillosa porque tenía pirámides, tenía indígenas, tenía monos, selva, y yo dije, caramba, Lego está haciendo una cosa extraordinaria porque está mostrando América Latina, y empiezo a ver que son unos personajes malvados, con la cara cortada, con armas, puñales, bombas, y son personajes latinoamericanos. Entonces esta serie, hecha como réplicas de piezas Lego aumentadas en escala para ser visibles para los adultos. Aquí entramos como a una colección ornitológica. Esta es una serie que parte de un relato personal. En una noche de juerga llegué a mi casa y se me quedaron las llaves, me trepé a un muro y caí estrepitosamente rompiéndome la frente. De pronto estaba el libro de Li Xin en mi cama, que es un libro horoscopal, y el poema que me dio la consulta se llamaba La preponderancia de lo pequeño. El hombre pintará un pájaro, y empiezo a obsesionarme con los pájaros, a verlos en mi ventana, a verlos en el parque, a verlos en el jardín. Empiezo a producir la primera pieza de esta serie, que se llama Golpe de Gracia, en la que unos pájaros golpean mi cabeza, como el golpe que me di cayendo del muro, y abren mi entendimiento como el tercer ojo, que está basada también en algo que me interesa mucho, que es el tema de la expedición botánica. Entonces los pájaros comienzan a ser parte de la obra, como ese otro también, el pequeño ser que está ahí, que no escuchamos, al que no le prestamos atención. Entonces aquí hago un retrato de varias especies de pájaros colombianos. Son bellísimos. ¿En qué técnica están hechos? Son bronces pintados. Y aquí la alteración de la casa tiene un aspecto muy singular, porque logramos transformar este espacio como en un lugar de juego lúdico. Bueno, tenemos esta pieza también que es muy interesante. Esta pieza se llama La Balsa de la Medusa. Está basada en una pintura francesa que está relatando un suceso del siglo XVIII en que una barca francesa naufraga en las costas africanas, y los sobrevivientes sufren una etapa de dolor y de tragedia muy grande, incluso con unos episodios de canibalismo. Comenzamos con el inflable y cerramos con el inflable. ¿Cómo se llama esta pieza y qué puede hacer la gente para conocerla? Esta pieza se llama El Paseante, es un inflable de 8 metros que representa un retablo de la cultura quimbaya, y es una pieza itinerante que ha viajado por el mundo, que ha estado en la Bienal de Venecia, en la Bienal de La Habana, en Nueva York, en Denver. Y bueno, es una pieza que nos está invitando aquí en el frente de la casa a visitarla, y quiero a todas la audiencia del 4 de julio Gracias. que vengan a la Casa Lleras de Bogotá, en la calle 70A, 735, en horarios de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde, y el sábado de 9 de la mañana hasta el mediodía. ¿Y la entrada es libre? La entrada es libre y va a estar hasta el 12 de septiembre.
Si le gusta la cultura, apóyela suscribiéndose a los canales de 4 de Julio. En YouTube, TikTok, Twitter e Instagram siga la cuenta @julgus con Z. En LinkedIn y Facebook, Julio César Guzmán. Y en Substack, 4 de Julio.